Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena. Buenas, María Ornedo. Buenas. Buenas, Carmen Turdemontis. Buenas. Buenas a todos nuestros oyentes en esta emisora, en Radio María, de Historia de la Iglesia. El esquema del programa de hoy, como siempre, es idéntico. Son 3 secciones. Empezamos con Historia, a cargo de Carmen Turdemontis, que va a seguir donde lo dejó en el programa anterior, porque ahora explicaré qué es lo que nos va a contar. Pero estábamos hablando de las revoluciones liberales y el impacto que tuvieron en la historia de la Iglesia, porque es de lo que se trata en este programa, Historia de la Iglesia. Y naturalmente todas estas revoluciones van a impactar en la Iglesia, por supuesto, y van a ir teniendo su repercusión en el tiempo, porque esto es como un proceso acumulativo. En la segunda sección, que es un santo en la historia de la Iglesia, también lo hace Carmen. Hoy nos trae al beato Tiburcio Arnaiz, un jesuita que dejó una gran huella a su paso por España. Un enamorado, un loco de Jesús, le llamaban las misioneras de las doctrinas rurales. Con estas palabras, el santo obispo de Málaga, San Manuel González, del que ya hablamos en el programa anterior, porque fue el obispo del beato Juan Duarte Martín, pues es este mismo obispo el que definía al padre Arnaiz. En la segunda sección, Carmen nos trae su figura. Y en la tercera y última, María Ornedo, en Magisterio de la Iglesia, va a continuar con los milagros eucarísticos, que ya llevamos, me parece que son 2, este es el tercer programa hablando, o cuarto, no me acuerdo, de milagros eucarísticos. Va a seguir con la recapitulación de los mismos que hizo San Carlo Acutis en su día. Este es el esquema y enseguida empezaremos con la primera sección. Como decía hace unos minutos, el proceso de la unificación italiana, recapitulando un poco lo visto en el último programa, es un proceso revolucionario. En realidad son como varias revoluciones que se producen en Italia, una detrás de otra, con un objetivo común. Aparentemente se trataba solo de establecer la unidad italiana, pero si se observa con un poco de atención, tampoco hay que prestarle mucha, pues se ve enseguida. Son procesos revolucionarios dirigidos por las logias masónicas o los carbonarios, que para el caso es lo mismo, colaboran en este proceso, en el que van desapareciendo las monarquías católicas, lo cual siempre es conveniente si lo que queremos es privar a la Iglesia de soportes, de apoyos, en Italia. Por cierto, nos ocuparemos de él, pero el último rey de Nápoles, concretamente, tiene abierta su causa de beatificación, no es por casualidad. En este proceso, como digo, van a ir cayendo las monarquías católicas y finalmente van a saltar, cosa que habían intentado desde el primer momento, los estados pontificios. Este asalto tiene 2 momentos importantes. La revolución de 1848, que Carmen nos contó en el programa anterior, el impacto que tuvo en Roma, con la huida del Papa después del asalto al Palacio del Quirinal, que era su residencia, y luego hay un momento final ya definitivo, 1870, en el que, aprovechando el impacto en Europa de la guerra franco-prusiana, Napoleón III tiene que
hacer salir de allí, de Roma, la guarnición militar que mantenía en la capital, precisamente para salvaguardarla de nuevos asaltos. Y con esto, pues los dirigentes de la unificación, a destacar sobre todo los grandes personajes de la masonería, Cavour y más conocido desde luego Garibaldi, por fin pueden las logias proclamar la unidad de Italia y trasladar la capital del nuevo reino, con la Casa de Saboya, que por supuesto se ha enfrentado con el papado desde todo el proceso de unificación, pueden trasladar la capital por fin a Roma, que pasa a ser la capital del Reino de Italia y deja de ser, por lo tanto, la capital de los estados pontificios, que ya poco más que la capital les quedaba a los papas. Pero es que toda la ciudad de Roma, no el Vaticano, eso es una creación del siglo XX, toda la ciudad de Roma era la capital del Papa, donde reinaba como un soberano también temporal, hasta Pío IX, que es el último que lo hizo. Esto es lo que nos va a contar y sobre todo hoy nos va a hablar de la repercusión que tiene en España y de los problemas, por un lado, de conciencia que va a tener Isabel II a la hora de reconocer este reino, y también de cómo la revolución se hace sentir en España también, con nuevos procesos de desamortización de los bienes eclesiásticos, como siempre que viene la revolución y las logias actúan, pues tendremos desamortizaciones. Y de esto se va a ocupar hoy, o sea, la repercusión de estas revoluciones de la segunda mitad ya o desde mediados del 19 en adelante, en España. Hasta la caída del trono, mediante la revolución mal llamada gloriosa de 1868, donde se inicia un proceso ya abiertamente revolucionario, que también se llama el sexenio democrático. De democrático tiene aquello de que se le ha puesto ese nombre, ¿no? Pero es un proceso revolucionario ya muy abierto y muy en contra de la Iglesia, por supuesto. Porque aquí nos ocupamos principalísimamente, como es lógico, de la historia de la Iglesia, más que de la historia de España o de Italia. Y vamos con ello. En la tercera sección ya le haré la introducción a María cuando llegue el momento. Pero de momento quien tiene que hablar ahora es Carmen, con esta repercusión en España de estas revoluciones liberales.
Bueno, con esta introducción de Verdi nos situamos en la Italia de la unificación, de la joven Italia y todo ese proceso que se ha exaltado tanto, pero que encubre un proceso revolucionario de consecuencias no tan deslumbrantes, todo lo contrario. Pero bueno, la Iglesia está ahí apoyada por Cristo, en él se sustenta y va a ir superando, lógicamente, pues todas las pruebas a las que se ha visto sometida durante la historia, claro. Pero vamos a ver hoy, como decía, qué está pasando en España, en paralelo con la unificación de Italia, y cómo afecta al reinado de Isabel II. Isabel II era consciente de que la revolución era la misma cosa en Italia que en España. Y también entendió que se dirigía contra la Iglesia. Ella pondría el peso de la corona en la balanza del catolicismo, pero ¿qué peso era aquel? No el que tuvieron sus antecesores, desde luego, pero ella pondría el que fuera. Por eso, los revolucionarios la vieron como un obstáculo, cuando no una enemiga, más por católica que por reina. Y por mucho que se debatiese, y trabas que les pusiera, quienes llevaban las de ganar eran los agentes de la revolución. Cuando finalmente reconoce el reino de Italia, vuelve a escribir al Papa, esta vez desolada, y le dice: «Permita vuestra santidad, a su hija más amante y agradecida, el que le pida el consuelo que sólo vuestra santidad puede darle en estas difíciles y angustiosas circunstancias. El reconocimiento del mal llamado Reino de Italia ha venido a ser una necesidad para la política de este país y me veo obligada a aceptarla, forzada por las circunstancias y porque mi conciencia me dice que así evito mayores males». La revolución ganaba y ella tenía que plegarse, aunque se desahogaba con el Papa, haciéndole saber que tal reino no lo era en su opinión. Lo reconocía aceptando el principio del mal menor. A pesar de todos los esfuerzos de sus educadores y ministros, identificaba sin problemas liberalismo y revolución, como una misma realidad rechazable. Porque seguía diciendo, a modo de explicación: «El ejército es sumamente liberal, y como conoce vuestra santidad, en estos tiempos sin ejército, ¿qué se hace? Le suplico que dé algún consuelo a mi alma, que tan afligida está en estas circunstancias, pues, siendo reina constitucional, tengo muchas veces que ceder contra mi deseo a lo que los gobiernos tratan y hacen». Pío IX respondió como ella le pedía, y por eso le contesta: «La carta de vuestra santidad del 14 de agosto me ha traído el dulce consuelo que su bondad puede ofrecerme hoy, que es el reconocer la grave posición en que me he visto y me veo colocada en medio de la lucha de los partidos. Dios niega a mi buena voluntad los medios de encaminarlos por ahora al bien, y no veo en mi situación otro recurso que implorar incesantemente su divina protección y la de su Santísima Madre Inmaculada por conducto de vuestra santidad, como su representante en la tierra». Y acaba pidiéndole al Papa un favor particular, que le envíe al padre Claret si lo tiene cerca. Le dice: «Confieso a vuestra santidad que en estos días tristísimos siento a veces angustiarse mi corazón, privado hasta del consuelo de tener aquí a mi santo confesor, el arzobispo de Trajanópolis. En el supuesto de que se halle en Roma, pido le mande venir a confortar y sostener mi espíritu». En cuanto a lo de Italia, el Papa respondió que, dadas las circunstancias, sería bastante con que Isabel mostrara su fidelidad a la Santa Sede a título personal, si lo consideraba oportuno. Su alivio fue grande, y así le escribe. Dice: «Ninguna de las cartas que vuestra santidad
me ha consolado tanto, ni me ha dado tanta paz a mi alma. La bendición de vuestra santidad es un bálsamo que da vida y alegría a mi alma. En el discurso de la corona, aprobado por el nuncio y, lo que es más curioso, su gobierno, explicó bastante bien cuál era su situación. Dice: motivos de diversa índole, fundados en los intereses y sentimientos permanentes de la nación, me han impulsado a reconocer el reino de Italia. Este reconocimiento no ha podido entibiar mis sentimientos de profundo respeto y filial adhesión al Padre común de los fieles, ni menoscabar mi firme propósito de mirar por los derechos que asisten a la Santa Sede. Así vemos que en la correspondencia de Isabel II con Pío IX, tanto como en su discurso, ejército y gobiernos, liberalismo y revolución aparecían relacionados como otras tantas fuerzas que la conducían hacia donde no hubiera ido de ser soberana, pero era reina constitucional, y esa fue la mayor tragedia de su vida. Pues efectivamente hizo muchas de las cosas de su reinado, llevan la impronta de esa obligación, porque ella misma se lo está diciendo al Papa, con el que mantuvo una correspondencia conservada, al menos en buena parte, en la Academia de la Historia, que merece la pena ser consultada porque ahí vemos cuál era la relación que existía entre ellos, la importancia que ella le da a San Antonio María Claret, su confesor, cuando le pide al propio Papa que si está en Roma porque ha debido de darse a la fuga, se lo mande. San Antonio María Claret no quiso nunca saber nada de asuntos cortesanos y por eso mismo aceptó ser confesor real, pero con limitaciones muy claras. Ahora parece que está desaparecido y ella le pide al Papa que se lo envíe, lo cual también es un dato a tener en cuenta. Pero lo que está diciéndonos es que si ella reconoce el Reino de Italia con plena conciencia de que es un proceso revolucionario que va contra el Papa, y por eso se lo explica a él, no es nada más que porque no ha visto otra salida y porque es una reina constitucional y por tanto tiene que acatar lo que sus gobiernos le vayan marcando. Se resistió, hubo crisis importantes, casi todas las del reinado tienen un origen religioso, cuando ella choca con sus ministros, y finalmente acabará en el exilio. Por cierto, una de las cosas que hará es ir a visitar al Papa y conocerle en persona, en una visita que fue muy emotiva y quizá tengamos tiempo de ver más adelante. Pero el hecho es que la revolución, con todo esto que ella explica y con lo que vamos viendo entre el día anterior y hoy, se va consolidando, porque ha sido una consolidación y no pequeña, conseguir por parte de los agentes revolucionarios que desaparezcan los estados pontificios. Merece la pena recordar que estos se habían consolidado nada menos que con Carlomagno. Ya su padre, Pipino el Breve, había protegido los estados del Papa, que no eran tan grandes, y a partir del Imperio Carolingio, a pesar de todos los avatares de la historia, se van a mantener con la ocupación que vimos ya por parte de fuerzas revolucionarias, a finales del siglo XVIII, con las tropas del Directorio francés, es decir, la última etapa de la Revolución Francesa, cuando llegan a secuestrar a Pío VI, que muere prisionero en Francia, y esto conviene recordarlo, es decir, que ya le había lanzado zarpazos contundentes la revolución al poder de los papas, y luego, cuando viene la Restauración y el siguiente Papa Pío VI, que había sido prisionero en Francia de Napoleón, Pío VII, puede regresar a Roma. Entre tanto, bueno, la elección de Pío VII se celebra en condiciones muy precarias, porque Roma está ocupada, y se celebra por eso en Venecia bajo la protección del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Cuando todas estas potestades vayan cayendo, naturalmente la posición de la Iglesia y del Papa se irá debilitando. Pero para no adelantarnos, aquí lo que nos encontramos es con que ese proceso, que tarda mucho, son como 3 etapas importantes en consolidarse, detrás se encubre algo que no se suele estudiar y cada vez se hará menos. Nos cuentan siempre pues lo ventajoso y lo magnífico que fue poder rematar el proceso de unificación,
pero nos ocultan qué fuerzas promovieron esto y con qué interés, que desde luego no era el que podemos encontrar en sí tantos italianos de la época, de constituirse en una sola nación, sino realmente ir quitándose de en medio obstáculos tradicionales, como los llamaron aquí en España, en estas monarquías católicas, y con éxito, porque finalmente el primer asalto importante es en la Revolución del 48, 1848, cuando tiene que huir Pío IX de la capital, vuelve después con el apoyo militar de Francia y de España, pero ya en 1870 la ciudad es atacada, ahora ya no tiene la defensa de Napoleón III, atacada y ocupada, porque cuando corre la primera sangre en la Porta Pía, Pío IX ordena que cese la resistencia. Y con esto, él se constituye, como dije ya en el programa anterior, en algo así como un prisionero que se ha retirado al Vaticano y vive ahí de una forma precaria, porque es una situación bastante confusa, hasta el siglo XX, hasta 1929, en que se firman los acuerdos de Letrán, donde se inventan el Estado del Vaticano para que el Papa, al menos, aunque sea un territorio muy pequeño, tenga cierto grado de soberanía. Y con esto se termina la llamada cuestión romana. Pero indiscutiblemente el papado, desde un punto de vista político, temporal, ha perdido un peso enorme. Esto es la revolución y principalmente se hace para eso. Conviene recordar, porque ya lo dijimos el otro día, pero conviene recordar que, claro, los artífices principales, Garibaldi, Cavour, son masones. Mazzini, por supuesto, lo era también. El jefe de la joven Italia, el que había logrado primeramente tomar la ciudad de Roma y conseguir con ello la huida de Pío IX en 1848. O sea que es un proyecto masónico, de esto se habla muy poco, si es que se comenta, y la Casa de Saboya en ese momento pasa a ser una casa excomulgada en muchos de sus miembros, desde luego el rey, y de ahí por eso, cuando venga la Revolución del 68 contra Isabel II, o casualidad, eligen los revolucionarios para que venga a reinar aquí en España a un hijo del rey excomulgado, que es Humberto de Saboya. O sea que las cosas no son tan casuales ni tan inocentes como pueden parecer en historia. Hay que buscar el trasfondo de todas ellas. Con esto, pues hombre, cuando Isabel II reconoce el reino de Italia, ya le queda muy poco a ella misma para ser reina. El proceso unificador tampoco va a tardar ya mucho en consumarse, 1870. Ella ha caído, ha perdido el trono 2 años antes y poco le va a quedar al Papa para ver desmoronarse el poder temporal. O sea que, curiosamente, tanto el reinado de Isabel II como el pontificado de Pío IX, con el que mantiene esa asidua correspondencia, van a terminar prácticamente al tiempo y van a ser las mismas fuerzas las que lo han promovido. Hay nuevas desamortizaciones, después de la de Mendizábal está también la de Madoz, años más tarde, cuando la de Mendizábal ella era una niña cuya regencia ostentaba su madre, María Cristina, que se vio obligada a aceptar la desamortización, la primera, la más importante, y luego ya la de Madoz pues se le impone a la propia reina, siendo ya reina en ejercicio, Isabel II, que aceptará con la misma repugnancia que su madre había aceptado la de Mendizábal. Yo diría que con más, porque veo mayor coherencia en ella, aunque María Cristina no lo hubiera hecho nunca, de no ser una reina constitucional también, veo una mayor repugnancia a estos atropellos contra el poder de la Iglesia y contra sus posesiones que en su propia madre, que también lo sintió enormemente y estuvo a punto de negociar con su cuñado. De hecho, empezó la negociación, don Carlos, que era quien hacía la guerra para que Isabel dejara de ser reina. Y estuvieron cerca de llegar a un acuerdo que hubiera puesto término a todos estos procesos revolucionarios, esas amortizaciones, etcétera. Pero lo que yo creo que deberíamos dejar claro aquí es que en este proceso revolucionario, tanto en Italia como en España, por supuesto, aunque no se diga, uno de los objetivos prioritarios es acabar con la Iglesia, con su presencia
en la sociedad, con la pérdida de sus funciones, enseñanza y asistencia social. Aquí están siguiendo el modelo de Francia, que ya lo vimos en la Revolución Francesa. Lo primero que hicieron fue quitarle los bienes. Antes de haberse metido con la monarquía, ya habían suprimido los bienes de la Iglesia, ya habían convertido a los sacerdotes en funcionarios. O sea que no perdamos esta pista cuando estudiemos la historia del XIX e incluso de finales del XVIII. Se está siguiendo el modelo de la Revolución Francesa. En España al pie de la letra, en Italia de manera muy, muy parecida. Se impone el modelo revolucionario francés y claro, cuando termina el proceso, lo que no habían conseguido en los primeros años revolucionarios lo van a ver consumado, no los que hicieron aquella primera etapa, pero desde luego sus hijos sí, y sus herederos directos también. Y con esto pues hemos llegado ya, como digo, a ver el ocaso de dos reinados muy importantes en el siglo XIX y en esta lucha de fuerzas, revolución contra tradición. Pío IX por un lado, papa aborrecido, tanto que intentaron tirar sus restos mortales al Tíber cuando iba a ser trasladado, y el de Isabel II, que aquí en España había sido siempre un obstáculo para que los liberales llevaran a cabo sus políticas. Obstáculo que consiguieron remover, como estaba visto, ¿no? Es reina constitucional y verdaderamente poco puede hacer ante la avalancha ya revolucionaria de la última etapa del reinado, ¿no? Así que esto es historia de España y de Italia, pero principalmente lo traemos aquí porque sobre todo le damos el enfoque que corresponde en nuestro programa. Es historia de la Iglesia también y nos lleva a entender mejor cuál es la posición del papado cuando el proceso haya terminado a partir de 1870. Ya es otra situación, pero es que Europa está en otra situación. Y no solo lo que ocurre en Roma. El catolicismo, políticamente hablando, socialmente hablando, está también en una situación distinta. Pues pasábamos ya enseguida a la siguiente sección, que es el santo que ha traído Carmen también hoy.
Bueno, después de estos acordes del Requiem de Verdi, que nos ambienta en el 19 italiano, la época precisamente de la unificación, Carmen nos trae el santo de hoy, San Tiburcio Arnaiz, cuyo centenario se ha celebrado precisamente recientemente, ¿no? Y bueno, es una semblanza, un resumen de lo que fue su biografía muy amplia, pero que nos sirve como recordatorio de su personalidad. Santos en la historia de la Iglesia. Un persuadido, un enamorado, un loco de Jesús. Con estas palabras, el santo obispo de Málaga, San Manuel González, definía al padre Arnaiz en la oración fúnebre que hubo de interrumpir varias veces, llevado por la emoción. Se quejaba con cariño al Señor y le decía: ¿Qué haces, Jesús mío? ¿Cómo quieres que lleve la carga que has impuesto sobre mis débiles hombros si me privas de los mejores operarios de esta viña? Y es que hacía poco más de una semana que el padre Arnaiz se encontraba extraordinariamente mal en Algodonales, Cádiz, donde estaba predicando una novena al Sagrado Corazón. El médico le diagnosticó bronquitis y pleuritis, y él murmuró expresivo: «Me entrego». Y es que desde 1912, en que llega destinado a Málaga y pronuncia sus últimos votos el día de la Asunción de la Virgen, hace un pacto con el corazón de Jesús. Le dice que si le concede 10 años de vida, él le promete matarse por su gloria. El Señor le concedió 14, y en esos años su entrega fue tal que recorrió misionando casi todos los pueblos de Málaga y gran parte de Sevilla y Cádiz. Dio muchas tandas de ejercicios espirituales a sacerdotes, seminaristas religiosas y seglares. Predicó novenas, atendió a enfermos en hospitales y en sus casas. Visitó y misionó en las cárceles, en barrios marginales. Realmente, de su vertiginosa agenda, podemos confirmar que se le dio del todo. Su vida era Cristo y su deseo de identificarse con él le llevó al heroísmo en su entrega. Y además de la santidad de su vida y la heroicidad de sus virtudes, Dios le otorgó gracias carismáticas, que son dones espirituales que Dios otorga gratuitamente, no para el propio provecho del beneficiario, sino para la salvación y el bien de los demás, como son los de profecía, curación o sabiduría. Por la intercesión del padre Arnaiz se obraron muchos milagros durante su vida. Conocía el interior de las conciencias y lo que estaba pasando a muchos kilómetros. En varias ocasiones se bilocó, pero sobre todo fueron muchas las almas que bajo su dirección espiritual se inflamaron de celo, aumentando exponencialmente los socios del apostolado de la oración, que llegaron a miles. Así nació la obra de las doctrinas rurales. Cuando el 10 de julio llegó a la residencia de la Compañía de Jesús en Málaga
y le administraron los últimos sacramentos, nos refieren los jesuitas que le atendieron que sus palabras fueron: «Qué hermosísimo es el corazón de Jesús. Ya le veré pronto y me hartaré. Qué bueno es, cuánto nos quiere. Y la Virgen, vaya si es amable y me quiere». Cada vez que respiraba, decía que le parecía que le daban con un puñal en los pulmones, pero de sus labios no salió una sola queja. Al preguntarle si le dolía algo, respondía: «Lo que a mí me duele es haber ofendido a Dios». Lo último que pronunciaron sus labios, con voz potente y clara, fue el Te Deum. Eran las 10 de la noche del 18 de julio de 1926, cuando entregaba su alma a Dios. El duelo por su pérdida fue general. Su cadáver fue expuesto a la veneración pública durante 3 días, formándose colas continuas para poder tocar su cuerpo con objetos de devoción. Y, antes de ser inhumado en el crucero derecho de la iglesia del Sagrado Corazón, fue llevado por las calles de Málaga, por el mismo recorrido de la procesión del Corazón de Jesús, tantos años dirigida por él. Y con motivo, como decía Alberto, del centenario de este acontecimiento, la Santa Sede ha concedido un tiempo jubilar desde el 3 de enero, fiesta del Santísimo Nombre de Jesús, al 20 de octubre de este año 2026, 8º aniversario de su beatificación, celebrada en la Catedral de Málaga. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Pues con los acordes del Te Deum de Verdi pasamos ya a la tercera y última sección. Después del santo, que por cierto nos hemos vuelto a ir, como en el programa anterior, a Málaga, y a una época muy cercana a la anterior, ¿no? Porque San Tiburcio muere antes, desde luego, de todo el martirio del beato Juan Duarte Martín, pero ocurre en Málaga y además también
sale a relucir la figura de San Manuel González. Vamos a terminar la tercera y última sección de hoy, María en Magisterio de la Iglesia. Con la Eucaristía continuamos y con los milagros eucarísticos que nos lleva trayendo en los últimos programas, con uno concretamente que quedó a medias en el programa anterior, el milagro de Rosano. El Magisterio de la Iglesia. En nuestro último programa nos quedamos con el milagro eucarístico en Rosano, año 1948, que estamos dentro de una recopilación de milagros eucarísticos que San Carlo Acutis recopiló durante su vida. Esto ocurrió en la iglesia del monasterio de Rosano, donde se venera la estatua del Sagrado Corazón que sangró y derramó lágrimas en diversas ocasiones. Recordamos que la estatua de tamaño natural fue donada en 1948 por una persona piadosa como cumplimiento de un voto hecho durante la Segunda Guerra Mundial. El corazón sobresale del centro del pecho, rodeado de una corona de espinas. La carta del obispo Luciano Giovannetti, de 4 de abril de 1998, afirma: la noche del 4 de abril de 1948, domingo in albis, durante el canto de vísperas, se observó por primera vez que los ojos de la estatua caían gotas como lágrimas. En junio del mismo año se añadió otro prodigio impresionante e inesperado: la efusión de sangre. Estos hechos se verificaron repetidamente entre 1948 y 1950, siendo confirmados por numerosos testigos oculares, desde las mismas religiosas, en particular por la reverenda Madre Abadesa Hildegarda Cavizza. En el archivo del monasterio se conservan muchos testimonios puestos bajo juramento, entre ellos sacerdotes, predicadores, visitadores ocasionales, junto a los análisis médicos de purificadores bañados de sangre. Es muy preciado el testimonio de Monseñor Angelos Papecci, que luego sería obispo auxiliar de la diócesis de Arezzo. Gracias a los archivos es posible enterarse de las investigaciones del visitador, padre Luigi Romoli, enviado por el Santo Oficio, quien interrogó a todas las religiosas, imponiendo a toda la comunidad absoluto silencio. Poco después, el 14 de noviembre de 1950, el mismo Santo Oficio ordenó que la estatua fuese trasladada a un lugar secreto. Luego, en 1952, regresó a Rosano. La comunidad de Rosano vivió este hecho con un íntimo gozo y gran emoción, pero con mucha discreción. Tan es así, según las crónicas, que nadie dejó de hacer las propias ocupaciones cotidianas. Al contrario, la vida monástica prosiguió con mayor intensidad el dicho benedictino ora et labora. El hecho de las lágrimas y de la efusión de sangre fueron considerados inexplicables desde el punto de vista natural y humano. Mi venerado predecesor, Monseñor Giovanni Giorgis, vio en los hechos de Rosano una llamada del Señor a la fidelidad, a la reparación y a la oración. Queridísimos hermanos y hermanas, recordemos con conmoción lo sucedido 50 años atrás en nuestra diócesis. Veámoslo como un signo de la benevolencia y del amor del Señor, y como una invitación a una seria y profunda reflexión. Renovemos con gozo nuestra ardiente devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y acogiendo este mensaje,
pidamos el don de una conversión siempre más profunda a su amor, la gracia de un creciente fervor apostólico y el don de numerosas y santas vocaciones sacerdotales y religiosas para hacer de Cristo el corazón del mundo. Mirando al corazón de Jesús, alcanzaremos con gozo las fuentes de la salvación. Seguimos con México, Titla 2006. El 12 de octubre de 2013, Monseñor Alejo Zavala Castro, obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, anunció mediante una carta pastoral el reconocimiento del milagro eucarístico que tuvo lugar en Titla el 21 de octubre del 2006. En la carta se puede leer: esta manifestación nos lleva a un maravilloso signo del amor de Dios, que confirma la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En mi papel de obispo de la diócesis, he de reconocer el carácter sobrenatural de la serie de acontecimientos descubiertos en la hostia sangrante de Titla. Declaro el caso como un signo divino. El 21 de octubre de 2006 se observó que de una hostia consagrada fluía una sustancia roja durante la celebración eucarística de Titla, pertenecientes a la diócesis de Chilpancingo-Chilapa. El obispo local, Monseñor Alejo Zavala Castro, convocó una comisión teológica de investigación y en el mes de octubre de 2009 invitó al doctor Ricardo Castañón Gómez a que se hiciera cargo de la dirección del programa de investigación, cuya finalidad era precisamente aclarar dicho acontecimiento. Las autoridades eclesiásticas mexicanas acudieron al doctor Castañón Gómez porque estaban al corriente de que en los años 1999 al 2006, el científico había realizado estudios sobre 2 hostias consagradas que también habían sangrado en la parroquia de Santa María de Buenos Aires. El caso mexicano comenzó en el mes de octubre de 2006, cuando el padre Leopoldo Roque, párroco de la parroquia de San Martín de Tours, invitó al padre Raimundo Reina a dirigir un retiro espiritual para sus parroquianos. Mientras el padre Leopoldo y otro sacerdote estaban dando la comunión, con la ayuda de una religiosa que se encontraba a la izquierda del padre Raimundo, ésta se dirigió hacia él con la píxide que contenía las partículas sagradas, mirando al padre con los ojos llenos de lágrimas, un acontecimiento que enseguida llamó la atención del celebrante. La hostia que había cogido para dar la comunión a una parroquiana había empezado a desprender una sustancia rojiza. La autoridad eclesiástica además ha querido puntualizar que en el ámbito católico el milagro se caracteriza por los siguientes aspectos. Primero, teológico. La intervención proviene de Dios, es de origen divino. Y número 2, objetivo. Es evidente la alteración de las causas o leyes naturales. Y punto número 3, subjetivo. Quien acepta el milagro reconoce o acepta con un acto de fe que el acontecimiento extraordinario proviene de la amorosa voluntad de Dios. Punto 4, finalidad. Tiene por finalidad el bien de una persona o de muchas personas. Hay que añadir además que también se han hallado glóbulos blancos intactos, glóbulos rojos, macrófagos en acción
que fagocitan lípidos. El tejido en cuestión resulta desgarrado y con mecanismos de recuperación, exactamente como ocurre en un tejido vivo. Un análisis histopatológico posterior determina la presencia de estructuras proteicas en estado de deterioro, sugiriendo células mesenquimáticas, células muy especiales caracterizadas por un elevado dinamismo biofisiológico. Los estudios de inmunohistoquímica desvelan que el tejido hallado corresponde al músculo del corazón, miocardio. Ante los resultados científicos y las conclusiones a las que llegó el Comité Teológico, el obispo de Chilpancingo, su eminencia Alejo Zabala Castro, anunció lo siguiente: el acontecimiento no tiene una explicación natural, no tiene origen paranormal, no puede imputarse a la manipulación del enemigo. Buenas tardes y muchas gracias, María Ornedo. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias también, Carmen Turdemontis. Buenas tardes, y recordar a nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo del programa historiadeliglesia@radiomaria.es, y pueden volvernos a escuchar en el podcast Historia de la Iglesia en Radio María, en Spotify y en Apple Podcast. Buenas tardes y gracias también a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia aquí en Radio María. Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.